recordándole que cada segundo que pasaba la alejaba más de la vida que conocía. La casa, antes llena de risas y planes para el futuro, ahora se sentía como una tumba fría y vacía. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en la habitación vacía. Todo lo que teníamos, todo lo que planeamos. Se levantó de repente, una oleada de rabia reemplazando momentáneamente el dolor. Con un grito desgarrador, arrojó el cojín contra la pared, derribando un jarrón que se hizo añicos al tocar el suelo. «Te odio, Rafael», gritó, su voz ronca por el llanto. «Te odio por hacerme esto». Pero tan rápido como llegó, la ira se desvaneció, dejándola agotada y vacía. Elena se deslizó hasta el suelo, rodeada por los fragmentos del jarrón roto, una metáfora perfecta de su vida destrozada. «¿Por qué?», sollozó, abrazándose a sí misma. «¿Por qué no fui suficiente?». Las horas pasaron, y Elena permaneció allí, inmóvil, perdida en un mar de recuerdos y preguntas sin respuesta. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, iluminando la habitación y revelando el rostro pálido y demacrado de Elena. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, se posaron en el teléfono. Por un momento, consideró llamar a Rafael, suplicarle que volviera. Pero algo dentro de ella se lo impidió. «No», murmuró para sí misma. «No puedo rogar por migajas de amor». Con pasos lentos pero decididos, se dirigió hacia el dormitorio que hasta ayer compartía con Rafael. Cada objeto, cada rincón de la habitación estaba impregnado de recuerdos. Elena abrió el armario, sus manos acariciando la ropa de Rafael que aún colgaba allí. De repente, un mareo la invadió. Se aferró al marco de la puerta, respirando profundamente. «Debe ser el estrés», pensó, ignorando la sensación. Mientras cerraba el armario, sus ojos se posaron en una foto de ellos en su última vacación. Las sonrisas en sus rostros parecían ahora una cruel burla del destino. «Tengo que ser fuerte», se dijo a sí misma, aunque su voz temblaba. «Tengo que seguir adelante, aunque no sepa cómo». Lo que Elena no sabía era que el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría el curso de su vida para siempre. Una sorpresa que crecía silenciosamente dentro de ella, ajena al tumulto emocional que la rodeaba. Mientras Elena luchaba con su dolor, a kilómetros de distancia, Rafael entraba en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Sabrina lo esperaba, su rostro radiante de emoción. «Por fin estás aquí», exclamó ella, lanzándose a sus brazos. «¿Lo hiciste? ¿Realmente la dejaste?». Rafael asintió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, se acabó. Estoy aquí, contigo». Sabrina lo besó apasionadamente, pero Rafael sintió una punzada de culpa que intentó ignorar. Se separó de ella y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. «¿Estás bien?», preguntó Sabrina, acercándose por detrás y rodeándolo con sus brazos. «Sí, solo estoy cansado». «Ha sido una noche difícil», respondió él, sin voltear a mirarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Rafael. Durante el día, se sumergía en el trabajo, evitando pensar en lo que había dejado atrás. Por las noches, Sabrina lo arrastraba a fiestas y eventos, llenando su vida de una energía y emoción que hacía años no sentía. «Vamos, Rafa», exclamaba Sabrina una noche, tirando de su mano hacia la pista de baile de un club exclusivo. «Diviértete. Esto es lo que siempre quisiste, ¿no?». Rafael se dejaba llevar, riendo y bailando, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Pero en los momentos de calma, cuando Sabrina dormía a su lado, una sensación de vacío lo invadía. Una mañana, mientras se afeitaba, se encontró mirando fijamente su reflejo en el espejo. «¿Qué estás haciendo, Rafael?», se preguntó en voz baja. «¿Dijiste algo, cariño?», gritó Sabrina desde la habitación. «No, nada», respondió él, sacudiendo la cabeza para alejar los pensamientos intrusos. Pero las dudas persistían. En la oficina, se encontraba mirando distraídamente la foto de Elena que aún guardaba en su escritorio. La culpa lo carcomía,
pero intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras cenaban en un restaurante de moda, Sabrina notó su distracción. «Rafael, ¿qué pasa? Últimamente estás diferente». Él forzó una sonrisa. «No es nada, solo estrés del trabajo». Pero Sabrina no se dejó engañar. «Es ella, ¿verdad? ¿Todavía piensas en Elena?» Rafael se tensó. «No, por supuesto que no. Estoy contigo ahora, eso es lo que importa». Sin embargo, las palabras sonaban huecas incluso para él. Esa noche, mientras Sabrina dormía, Rafael salió al balcón del apartamento. Miró hacia la dirección donde sabía que estaba su antigua casa, donde Elena probablemente también estaría despierta. «Lo siento», susurró al viento, aunque no estaba seguro si se disculpaba con Elena o consigo mismo. La libertad y la emoción que había buscado con Sabrina empezaban a sentirse como una jaula dorada. Rafael se daba cuenta, con creciente horror, de que quizás había cometido el error más grande de su vida. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el destino tejía sus hilos, preparando una sorpresa que sacudiría los cimientos de la nueva vida de Rafael y pondría a prueba todas sus decisiones. En la soledad de la mansión que una vez compartió con Rafael, Elena luchaba día tras día contra la depresión que amenazaba con consumirla. Las semanas pasaban, y el dolor, lejos de disminuir, parecía crecer con cada amanecer. Una mañana, mientras se preparaba un café en la cocina vacía, un repentino mareo la obligó a sentarse. «No otra vez», murmuró, apoyando la cabeza entre las manos. Estos episodios se habían vuelto frecuentes en las últimas semanas, pero Elena los había atribuido al estrés y la falta de apetito. Con manos temblorosas, marcó el número de su mejor amiga, Lucía. «¿Puedes venir?» «No me siento bien», dijo con voz débil. Minutos después, Lucía entraba apresuradamente en la cocina. «Elena, cariño, ¿qué pasa?» Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, Lucía. Me siento mal todo el tiempo. Estoy mareada, cansada, y he tenido náuseas». Lucía la miró fijamente, una sospecha formándose en su mente. «Elena, ¿cuándo fue tu último periodo?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena palideció, su mente trabajando frenéticamente. «No, no puede ser», susurró. «Vamos», dijo Lucía con firmeza, ayudándola a levantarse. «Necesitamos estar seguras». El viaje a la farmacia y los minutos de espera fueron una tortura para Elena. Cuando finalmente miró el resultado de la prueba de embarazo, sintió que el mundo se detenía. «Positivo», leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Lucía la abrazó fuertemente mientras Elena rompía en llanto. «¿Qué voy a hacer?», sollozó. «Estoy embarazada, y sola». «No estás sola», afirmó Lucía. «Me tienes a mí, y juntas resolveremos esto». Pero Elena apenas la escuchaba. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría por la vida que crecía dentro de ella, mezclada con un terror abrumador ante la perspectiva de ser madre soltera. «Rafael», murmuró. «¿Debería decirle?» Lucía frunció el ceño. «¿Después de cómo te trató?» «Elena, él no merece saberlo». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, su mano inconscientemente sobre su vientre. «Pero es el padre. Tiene derecho a saber». «Piénsalo bien», advirtió Lucía. «¿Realmente crees que volverás solo porque estás embarazada?» Las palabras de Lucía golpearon a Elena como un puño. La realidad de su situación la abrumó. Estaba embarazada del hombre que la había abandonado por otra mujer, un hombre que había dejado claro que ya no la amaba. «Oh, Dios mío», exclamó de repente, sus ojos abriéndose con horror. «Lucía, creo que son gemelos». «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» Elena se sentó, temblando. «Mi abuela era gemela. Siempre me dijo que era probable que yo también tuviera gemelos.
Y estos síntomas son tan fuertes. El silencio cayó sobre la habitación mientras ambas mujeres procesaban la noticia. Elena miró por la ventana, hacia el jardín donde una vez había soñado criar a sus hijos con Rafael. No sé si puedo hacer esto, susurró. Criar a 2 bebés yo sola. Lucía tomó sus manos. Puedes, y lo harás. Y no estarás sola. Estoy aquí, y juntas enfrentaremos lo que venga. Elena asintió lentamente, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. No sabía cómo, pero encontraría la fuerza para seguir adelante. Por ella y por los bebés que crecían en su vientre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rafael continuaba su vida con Sabrina, ajeno al giro dramático que estaba a punto de dar su destino. El universo tejía sus hilos, preparando un encuentro que sacudiría los cimientos de ambas vidas para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Elena se encontraba sola en su habitación, mirando su reflejo en el espejo. Su vientre, ahora visiblemente abultado, era un recordatorio constante de la nueva vida que crecía dentro de ella. Con manos temblorosas, acarició su barriga, sintiendo un movimiento suave bajo su piel. «Mis pequeños», susurró con una mezcla de amor y temor. «¿Cómo vamos a salir adelante?». El silencio de la casa vacía le respondió, amplificando su soledad. Elena se sentó en el borde de la cama, sus ojos vagando por la habitación que una vez compartió con Rafael. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto una historia que ahora dolía recordar. «Rafael», murmuró, su voz quebrándose. «¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué me dejaste sola con esto?». Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos incontrolables. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo el peso de su situación más que nunca. De repente, un movimiento más fuerte en su vientre la sacó de su desesperación. Se quedó quieta, sorprendida, y entonces lo sintió de nuevo, una patadita, luego otra. «Oh», exclamó suavemente, una sonrisa temblorosa formándose en sus labios. «Están aquí. Están conmigo». En ese momento, algo cambió dentro de Elena. El miedo y la tristeza seguían ahí, pero junto a ellos nació una determinación feroz. Se levantó, secándose las lágrimas, y caminó hacia la ventana. «No estamos solos», dijo en voz alta, hablándoles a sus bebés no nacidos. «Nos tenemos el uno al otro. Y eso tiene que ser suficiente». Con pasos decididos, Elena se dirigió al armario y comenzó a sacar las cosas de Rafael que aún quedaban allí. Camisas, trajes, recuerdos de una vida pasada. Los colocó en cajas, cada objeto un paso hacia su nueva realidad. «Ya no más», se dijo a sí misma mientras cerraba la última caja. «Ya no más lágrimas por alguien que eligió irse. Ahora, tengo que ser fuerte por ustedes». Esa noche, mientras yacía en la cama, Elena sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Miedo por el futuro incierto, rabia hacia Rafael por abandonarla, pero también una esperanza creciente. Sus manos descansaban sobre su vientre, sintiendo los movimientos ocasionales de los gemelos. «Les prometo», susurró en la oscuridad, «que haré todo lo que esté en mi poder para darles una buena vida. Seremos una familia, aunque solo seamos nosotros 3». A medida que el sueño comenzaba a apoderarse de ella, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en meses, se sentía en paz. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos que ni siquiera podía imaginar. Pero ya no estaba sola. Tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Lo que Elena no sabía era que el destino tenía otros planes. En algún lugar de la ciudad, Rafael comenzaba a cuestionar sus decisiones, sin saber que pronto se enfrentaría a la consecuencia más inesperada de sus acciones. El universo se preparaba para un encuentro que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La mañana llegó con una nueva resolución para Elena. Sentada en la cocina, con una taza de té en sus manos, miraba fijamente su teléfono. La idea de contactar a Rafael la atormentaba desde hacía días.
Tiene derecho a saber, murmuró para sí misma, acariciando su vientre. Pero, ¿y si no le importa? ¿Y si nos rechaza? Con manos temblorosas, tomó el teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Las palabras fluían, mezcladas con lágrimas contenidas. Rafael, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero hay algo que debes saber. Estoy embarazada. De gemelos. Son tuyos. No te pido nada, solo creí que debías saberlo. Su dedo flotaba sobre el botón de enviar, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Vamos, Elena, se animó a sí misma. Es ahora o nunca. Con un suspiro profundo, presionó enviar. El mensaje desapareció de la pantalla, llevando consigo una verdad que cambiaría todo. Los minutos pasaron, convirtiéndose en horas. Elena no se movió de la cocina, sus ojos fijos en el teléfono, esperando una respuesta que no llegaba. Tal vez está ocupado, se dijo, tratando de calmar su ansiedad. O quizás simplemente no le importa. El día avanzó, y el silencio de Rafael se volvió ensordecedor. Elena alternaba entre la esperanza y la desesperación. Cada notificación en su teléfono hacía que su corazón saltara, solo para hundirse nuevamente al ver que no era él. Al caer la noche, Elena se encontró de nuevo frente al espejo de su habitación. Sus ojos, cansados de llorar, reflejaban una mezcla de dolor y determinación. No necesitamos su respuesta, le dijo a su reflejo, a sus bebés. Los tengo a ustedes, y eso es todo lo que importa. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella seguía esperando, anhelando una respuesta que parecía no llegar nunca. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Rafael miraba fijamente su teléfono, el mensaje de Elena brillando en la pantalla. Su mundo se había detenido en el momento en que leyó esas palabras. Embarazada. Gemelos. La realidad de lo que había dejado atrás lo golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Sabrina, notando su expresión aturdida. Rafael, incapaz de hablar, simplemente negó con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle que la vida que había abandonado ahora lo perseguía de la manera más inesperada? Mientras la noche avanzaba, dos almas separadas por la distancia y las decisiones del pasado se enfrentaban a un futuro incierto. Elena, sola con sus esperanzas y miedos, y Rafael, atrapado entre la vida que había elegido y la responsabilidad que había dejado atrás. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes. En las sombras de la noche, se tejían los hilos de un encuentro que ninguno de los dos podía prever, un momento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Rafael no pudo dormir esa noche. El mensaje de Elena resonaba en su mente, atormentándolo con cada palabra. Se levantó silenciosamente, dejando a Sabrina dormida en la cama, y caminó hacia el balcón del lujoso apartamento. La ciudad brillaba bajo la luz de la luna, pero Rafael solo veía oscuridad. Sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo, un hábito que había dejado años atrás y que ahora resurgía en su momento de debilidad. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, el humo elevándose en el aire frío de la noche. Los recuerdos de su vida con Elena comenzaron a inundar su mente. Momentos de felicidad, planes para el futuro, sueños compartidos, todo lo que había dejado atrás por una ilusión de libertad y juventud. Rafael, ¿qué haces despierto?, la voz de Sabrina lo sobresaltó. Él se giró, encontrándose con su mirada preocupada. Nada, solo, no podía dormir. Sabrina se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Es por el mensaje de Elena, ¿verdad? ¿Qué decía? Rafael sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo podía explicarle a Sabrina que la mujer que había dejado estaba esperando a sus hijos? Sabrina, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de una comprensión que Rafael no merecía. Está embarazada, ¿no es así? El silencio de Rafael fue toda la respuesta que Sabrina necesitaba. Se alejó de él, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, su voz apenas un susurro.
Rafael miró hacia la ciudad, buscando respuestas en el horizonte. No lo sé, admitió. Todo es tan complicado ahora. Sabrina lo observó por un momento, viendo por primera vez la duda y el arrepentimiento en sus ojos. ¿La sigues amando, verdad? La pregunta golpeó a Rafael como un puño en el estómago. ¿Amaba aún a Elena? ¿O solo sentía culpa por lo que había hecho? Yo, no lo sé, respondió honestamente. Creí que estaba seguro de lo que quería, pero ahora. Sabrina asintió lentamente, una tristeza profunda reflejada en su rostro. Creo que siempre lo supe. Nunca fuiste completamente mío, Rafael. Las palabras de Sabrina flotaron en el aire, cargadas de verdad y dolor. Rafael se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira, no solo con Elena, sino también con Sabrina y consigo mismo. Lo siento, dijo finalmente, aunque sabía que esas palabras no eran suficientes. Sabrina se alejó, volviendo al interior del apartamento. Rafael se quedó solo en el balcón, enfrentando la realidad de sus acciones y las consecuencias que ahora debía afrontar. Mientras la noche avanzaba, Rafael se encontró perdido en sus pensamientos, debatiéndose entre el deber hacia los hijos que venían en camino y el miedo a enfrentar el dolor que había causado. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de intervenir, preparando un encuentro que cambiaría el curso de todas las vidas involucradas. En algún lugar de la ciudad, Elena se preparaba para enfrentar su nueva realidad, sin imaginar que pronto se encontraría cara a cara con el hombre que había roto su corazón y que ahora era el padre de sus hijos no nacidos. El destino, caprichoso como siempre, eligió un soleado domingo para orquestar el encuentro que cambiaría todo. Elena, con su vientre ya notablemente abultado, había decidido dar un paseo por el parque cercano a su casa, buscando un poco de paz en medio de su tumultuosa vida. Caminaba lentamente por los senderos bordeados de árboles, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. El aire fresco y el sonido de los niños jugando a lo lejos le traían una calma que no había sentido en meses. Algún día, ustedes también jugarán aquí, murmuró a sus bebés, una sonrisa melancólica dibujándose en sus labios. Fue entonces cuando lo vio. Rafael estaba sentado en un banco no muy lejos, con la mirada perdida en el horizonte. El corazón de Elena dio un vuelco, y por un momento consideró darse la vuelta y huir. Pero algo la mantuvo allí, clavada en el suelo. Rafael, sintiendo una mirada sobre él, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y el mundo pareció detenerse. Se levantó lentamente, como en trance, y caminó hacia ella. Elena, su voz era apenas un susurro. Sus ojos bajaron hacia el vientre de ella, y la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Rafael, respondió ella, su voz mezclada con emociones contradictorias, dolor, rabia, y una pizca de algo que no quería admitir, esperanza. Se miraron en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Rafael habló, yo recibí tu mensaje. No sabía cómo responder. Elena asintió lentamente. No esperaba que lo hicieras. Solo creí que debías saberlo. Rafael dio un paso más cerca, sus ojos fijos en el vientre de Elena. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo una mano temblorosa. Elena dudó por un momento, pero luego asintió. Rafael colocó suavemente su mano sobre el vientre de Elena, y en ese preciso instante, como si supieran quién era, los bebés se movieron. «Oh, Dios mío», exclamó Rafael, sus ojos llenándose de lágrimas. «Son reales. Son míos». Elena lo miró, una mezcla de emociones atravesando su rostro. «Nuestros», corrigió suavemente. Rafael levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Elena. «Lo siento», dijo, su voz quebrándose. «Lo siento tanto, Elena. Fui un idiota, un cobarde». «Sí, lo fuiste», respondió ella, sin poder contener las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas. Se quedaron allí, en medio del parque, el mundo girando a su alrededor mientras ellos permanecían en su burbuja de emociones encontradas. Rafael, abrumado por la culpa y el arrepentimiento, y Elena,
luchando entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio. Rafael tomó una respiración profunda. No lo sé, admitió. Pero sé que quiero ser parte de esto. Si me lo permites. Elena lo miró, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. ¿Podía confiar en él de nuevo? ¿Podía arriesgarse a dejarlo entrar en su vida, en la vida de sus hijos? Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Elena y Rafael se enfrentaban a una encrucijada. Las decisiones que tomaran en ese momento definirían no solo sus vidas, sino también el futuro de los dos pequeños seres que crecían dentro de Elena. El destino los había reunido, pero ahora dependía de ellos escribir el próximo capítulo de su historia. Una historia que, sin saberlo, apenas estaba comenzando. El silencio entre Elena y Rafael se prolongó, cargado de emociones no dichas y preguntas sin respuesta. Finalmente, Elena rompió el momento. Creo que deberíamos sentarnos, dijo, señalando un banco cercano. Rafael asintió, ayudándola a sentarse con cuidado. Una vez acomodados, él no pudo evitar mirar fijamente el vientre de Elena. ¿Cuándo nacerán?, preguntó con voz temblorosa. En 3 meses, respondió ella, su mano acariciando suavemente su barriga. Son niño y niña. Rafael sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Gemelos, un niño y una niña, repitió, como si al decirlo en voz alta pudiera hacerlo más real. De repente, la magnitud de lo que había perdido lo golpeó con fuerza. Había abandonado no solo a Elena, sino a sus hijos, a la familia que siempre había soñado tener. Elena, comenzó, pero ella lo interrumpió. Rafael, no necesito tus disculpas ahora, dijo con firmeza. Lo que necesito saber es si realmente estás dispuesto a ser parte de sus vidas. No puedes entrar y salir como te plazca. Ellos te necesitarán siempre, no solo cuando sea conveniente para ti. Las palabras de Elena lo atravesaron como cuchillos. Rafael bajó la mirada, avergonzado. Tienes razón, admitió. He sido un cobarde y un egoísta. Pero quiero cambiar eso. Quiero ser el padre que estos niños merecen. Elena lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y qué hay de Sabrina?, preguntó, el nombre de la otra mujer dejando un sabor amargo en su boca. Rafael cerró los ojos por un momento, recordando la conversación que había tenido con Sabrina la noche anterior. Se acabó, dijo simplemente. Me di cuenta de que lo que teníamos no era real. Solo estaba huyendo de mis responsabilidades, de mis miedos. Un silencio tenso cayó entre ellos. Elena luchaba internamente, queriendo creer en las palabras de Rafael, pero temiendo volver a ser herida. No te estoy pidiendo que volvamos, continuó Rafael. Sé que he hecho mucho daño y que probablemente nunca puedas perdonarme completamente. Pero por favor, déjame ser parte de la vida de nuestros hijos. Déjame intentar reparar algo del daño que he causado. Elena sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. No será fácil, advirtió. Hay mucho dolor, mucha desconfianza. Lo sé, respondió Rafael, tomando suavemente la mano de Elena. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por ellos, y por ti. En ese momento, como si quisieran participar en la conversación, los bebés se movieron enérgicamente. Elena soltó una pequeña risa entre lágrimas, y Rafael no pudo evitar sonreír. Creo que tienen algo que decir al respecto, bromeó Elena suavemente. Rafael, con lágrimas en los ojos, colocó su mano sobre el vientre de Elena. Hola, pequeños, susurró. Soy papá. Y prometo que, a partir de ahora, siempre, estaré aquí para ustedes. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Elena y Rafael se encontraron en un nuevo comienzo. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos incómodos. Pero en ese banco del parque, con la promesa de 2 nuevas vidas creciendo entre ellos, surgió una chispa de esperanza.
El destino les había dado una segunda oportunidad. Ahora dependía de ellos aprovecharla y construir el futuro que sus hijos merecían. Los días que siguieron al encuentro en el parque fueron una montaña rusa de emociones para Rafael y Elena. Cada interacción estaba cargada de tensión, esperanza y un profundo sentido de lo que podría haber sido. Una tarde, Rafael llegó al apartamento de Elena con bolsas llenas de cosas para bebés. Sus ojos brillaban con emoción mientras sacaba pequeños bodies, sonajeros y peluches. «Mira, Elena», dijo, sosteniendo un par de zapatitos diminutos. ¿No son perfectos? Elena no pudo evitar sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Rafael, no puedes simplemente comprar tu camino de vuelta a nuestras vidas». Las palabras golpearon a Rafael como un puño en el estómago. Dejó caer los zapatitos y se sentó pesadamente en el sofá, hundiendo el rostro entre sus manos. «Lo sé», murmuró. «Es solo que, no sé cómo hacer esto. Quiero ser parte de sus vidas, pero cada vez que te miro, veo el dolor que te causé». Elena se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «No es fácil para mí tampoco, Rafael. Una parte de mí quiere perdonarte, dejar que vuelvas a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero otra parte no puede olvidar», completó él, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Elena. Ella asintió lentamente. «Exacto. No puedo olvidar cómo me sentí cuando me dejaste, la soledad, el miedo». Rafael extendió su mano, dudando por un momento antes de tomar la de Elena. «Lo siento tanto, Elena. Si pudiera volver atrás». «Pero no puedes», interrumpió ella suavemente. «Y tenemos que lidiar con el aquí y ahora». Se miraron en silencio, años de historia compartida reflejándose en sus ojos. De repente, Elena soltó un pequeño jadeo, llevándose la mano libre al vientre. «¿Qué pasa?», preguntó Rafael, alarmado. «Nada malo», lo tranquilizó ella con una pequeña sonrisa. «Es solo que, están muy activos hoy». Sin pensarlo, Rafael colocó su mano sobre el vientre de Elena. Los bebés se movieron bajo su toque, como si reconocieran la presencia de su padre. «Es increíble», susurró Rafael, sus ojos llenándose de lágrimas. «Elena, te juro que haré todo lo posible para ser el padre que merecen. Y para intentar reparar el daño que te he hecho». Elena lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos. Quería creerle, quería confiar en él de nuevo. Pero el miedo persistía. «Tendrás que demostrarlo con acciones, Rafael», dijo finalmente. «No solo hoy, ni mañana, sino todos los días». Rafael asintió solemnemente. «Lo haré. Te lo prometo a ti y a nuestros hijos». Mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un cálido resplandor, Elena y Rafael se encontraron en un momento de entendimiento mutuo. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez desde que se reencontraron, ambos sintieron una chispa de esperanza. Lo que no sabían era que el destino aún tenía más pruebas preparadas para ellos. La llegada de los gemelos se acercaba, y con ella, desafíos que pondrían a prueba su determinación y su capacidad de perdonar y amar nuevamente. El corazón de María latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta de la habitación de Carlos. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó el puño para golpear. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. «Carlos, ¿puedo pasar?», preguntó con voz temblorosa. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Finalmente, la voz apagada de Carlos respondió: «Adelante». María giró el pomo y entró en la habitación. La penumbra la envolvió, con solo un débil rayo de luz que se filtraba entre las cortinas. Carlos estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. «Carlos, yo», comenzó María, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Él levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. «¿Por qué, María? ¿Por qué me ocultaste algo así?». La culpa se apoderó de María como una ola abrumadora. Se acercó lentamente,
cada paso cargado de arrepentimiento. Tenía miedo, susurró. Miedo de perderte, de que todo cambiara. Carlos se puso de pie, su rostro una mezcla de dolor y confusión. ¿Acaso no confiabas en mí? Hemos pasado por tanto juntos. María sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Lo sé, y lo siento tanto. Cada día que pasaba sin decírtelo era una tortura. Quería protegerte, protegernos a ambos, pero solo logré hacer más daño. Se miraron fijamente, el silencio cargado de emociones no dichas. Carlos dio un paso hacia ella, su mano temblando ligeramente mientras la extendía para tocar el rostro de María. Te amo, dijo con voz quebrada. Pero esto cambia todo. María sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos cerró los ojos, como si el peso de la decisión fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, María vio una determinación que no había estado allí antes. No lo sé, respondió honestamente. Pero sé que no puedo perderte. No ahora, no después de todo lo que hemos pasado. María sintió una chispa de esperanza en medio de su desesperación. Dio un paso más cerca de Carlos, sus cuerpos casi tocándose. ¿Significa eso que podemos intentar superarlo juntos?, preguntó, su voz llena de anhelo y temor a partes iguales. Carlos la miró intensamente, como si estuviera buscando algo en lo profundo de su alma. Finalmente, asintió lentamente. No será fácil, advirtió. Hay mucho que reparar, mucha confianza que reconstruir. Lo sé, respondió María, tomando su mano entre las suyas. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Te amo, Carlos, más que a nada en este mundo. Se miraron a los ojos, el aire cargado de tensión y posibilidades. Lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado, Carlos se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de dolor, perdón y esperanza. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. El futuro era incierto, lleno de desafíos que tendrían que enfrentar juntos. Pero en ese momento, en esa habitación en penumbras, habían dado el primer paso hacia la reconciliación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, su voz apenas audible. Carlos apretó su mano, un gesto de solidaridad en medio de la tormenta. Ahora, dijo con voz firme, vamos a enfrentar esto juntos, paso a paso. Y así, con el corazón lleno de una mezcla de miedo y determinación, María y Carlos se prepararon para enfrentar lo que fuera que el destino les tuviera preparado, sabiendo que mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier obstáculo. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras avanzaba por el oscuro pasillo. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del antiguo edificio. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Al llegar a la puerta del apartamento 13, se detuvo un momento. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Es ahora o nunca, pensó para sí misma. Con un movimiento decidido, Lucía golpeó 3 veces la puerta. El sonido pareció amplificarse en el vacío del pasillo. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, escuchó pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad con ojos cansados y una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Quién es usted?, preguntó el hombre, con una voz ronca y desconfiada. Lucía tragó saliva antes de responder. Señor Martínez, mi nombre es Lucía Vega. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante. El hombre frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Lucía Vega? No conozco a ninguna Lucía Vega. ¿De qué se trata todo esto? Por favor, señor Martínez, suplicó Lucía, su voz temblando ligeramente. Es sobre su hija, Elena. Yo sé lo que pasó aquella noche. El rostro del hombre palideció de repente, como si hubiera visto un fantasma.
Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de shock y miedo reflejándose en ellos. ¿Qué has dicho?, susurró, su voz apenas audible. Lucía respiró profundamente antes de continuar. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero tengo información sobre lo que realmente ocurrió la noche en que Elena desapareció. Por favor, déjeme entrar. Le prometo que todo tendrá sentido. El señor Martínez se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera luchando internamente. Finalmente, con un suspiro de derrota, abrió más la puerta. Pasa, dijo, su voz cargada de emoción. Pero te advierto, si esto es algún tipo de broma cruel. No lo es, se lo aseguro, respondió Lucía con firmeza mientras entraba al apartamento. La puerta se cerró detrás de ella con un clic ominoso. El aire dentro del apartamento estaba cargado de tensión y secretos largamente guardados. Lucía sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría las vidas de ambos para siempre. Mientras se sentaban en la pequeña sala de estar, el silencio entre ellos era palpable. Lucía podía sentir el peso de la verdad en su pecho, amenazando con aplastarla. Pero sabía que no había vuelta atrás. Era el momento de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. El señor Martínez se sentó frente a Lucía, sus ojos clavados en ella con una mezcla de esperanza y temor. El silencio era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Bien, dijo finalmente el señor Martínez, su voz ronca por la emoción contenida. Estoy escuchando. ¿Qué sabes sobre mi Elena? Lucía respiró hondo, sus manos entrelazadas en su regazo para ocultar su temblor. Señor Martínez, lo que voy a decirle, no es fácil. Pero necesito que sepa que todo lo que le diré es la verdad. El hombre asintió lentamente, preparándose para lo peor. La noche que Elena desapareció, comenzó Lucía, su voz apenas un susurro, yo estaba allí. Yo vi lo que pasó. Los ojos del señor Martínez se abrieron de par en par, una mezcla de shock y dolor reflejándose en ellos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no dijiste nada antes? Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Porque tenía miedo. Era solo una niña, y lo que vi, me aterrorizó. ¿Qué viste?, preguntó el señor Martínez, inclinándose hacia adelante, su voz temblorosa. Lucía cerró los ojos por un momento, los recuerdos de aquella noche inundando su mente. Vi a Elena subir al coche de un hombre. Un hombre que conocíamos, que confiábamos. Él la engañó, le dijo que la llevaría a casa, pero... El señor Martínez se puso de pie de repente, su rostro una máscara de furia y dolor. ¿Quién? Dime quién fue. Lucía lo miró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Fue el profesor Ramírez. El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Martínez se dejó caer de nuevo en su silla, como si le hubieran quitado toda la fuerza de golpe. No puede ser, murmuró, su voz quebrada. Él nos ayudó en la búsqueda. Él. Lo sé, dijo Lucía suavemente. Por eso nunca dije nada. Nadie me habría creído. El señor Martínez la miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y desesperación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Lucía sacó un sobre de su bolso con manos temblorosas. Porque encontré esto. Son cartas que Elena escribió mientras estaba cautiva. Las encontré escondidas en el viejo escritorio del profesor Ramírez cuando limpiaban su oficina después de su muerte. El señor Martínez tomó el sobre con manos temblorosas, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Mi Elena, mi niña. Mientras el hombre abría el sobre, Lucía sintió que un peso se... ¿Qué verdades le aguardaban en las sombras? ¿Y sería capaz de enfrentar las consecuencias de su búsqueda? María se quedó paralizada frente a la puerta entreabierta, su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Con manos temblorosas, empujó suavemente la puerta, revelando la escena que cambiaría su vida para siempre. No puede ser,
susurró, su voz apenas audible. Allí, en medio de la habitación en penumbra, estaba Carlos, su prometido, abrazado íntimamente con Lucía, su mejor amiga. La traición se sentía como un puñal clavado en su pecho, robándole el aliento. Carlos se giró bruscamente al oír la voz de María, su rostro pasando del shock al horror en cuestión de segundos. María, yo, puedo explicarlo, balbuceó, alejándose de Lucía como si quemara. Lucía, por su parte, no pudo sostener la mirada de María. Sus ojos, llenos de culpa y vergüenza, se clavaron en el suelo. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Con voz quebrada por la emoción, logró articular, ¿cómo pudieron hacerme esto? ¿Cuánto tiempo? María, por favor, escúchame, suplicó Carlos, dando un paso hacia ella. Pero María retrocedió, levantando una mano para detenerlo. No te atrevas a acercarte, advirtió, su voz ahora cargada de una furia helada que sorprendió incluso a ella misma. Nosotros no queríamos lastimarte, intervino Lucía, finalmente encontrando su voz. Simplemente sucedió, interrumpió María, su tono cortante como un cuchillo. Mi mejor amiga y mi prometido, simplemente, ¿decidieron traicionarme? El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de culpa, arrepentimiento y un dolor indescriptible. María sintió que le faltaba el aire. Necesitaba salir de allí, escapar de esa pesadilla. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, ignorando los llamados desesperados de Carlos y Lucía. Mientras corría por las calles oscuras, las lágrimas finalmente se liberaron, mezclándose con la lluvia que había comenzado a caer. Cada gota se sentía como un recordatorio punzante de la traición que acababa de presenciar. ¿Cómo podría confiar de nuevo? ¿Cómo podría creer en el amor después de esto? Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin respuesta, mientras la noche la envolvía en su manto frío y húmedo. María no sabía hacia dónde se dirigía, solo sabía que necesitaba alejarse, encontrar un lugar donde pudiera procesar el dolor que amenazaba con consumirla. Cada paso la llevaba más lejos de la vida que conocía, hacia un futuro incierto y aterrador. La lluvia arreciaba, empapando su ropa y calando hasta sus huesos, pero María apenas lo notaba. El frío exterior palidecía en comparación con el hielo que se había instalado en su corazón. En ese momento, mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas, María se juró a sí misma que nunca más permitiría que alguien la lastimara de esa manera. La confianza, el amor, la amistad, todo parecía una cruel mentira ahora. El futuro se extendía ante ella, un lienzo en blanco manchado por la traición. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo reconstruiría su vida a partir de los pedazos rotos de sus sueños? Estas preguntas quedaron sin respuesta mientras María continuaba su camino en la noche tormentosa, cada paso alejándola de su pasado y llevándola hacia un destino desconocido, cargado de incertidumbre y la promesa de un nuevo comienzo. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara por el corazón roto de María. Empapada hasta los huesos, se detuvo frente a un edificio antiguo, su mirada perdida en la ventana iluminada del tercer piso. Era el apartamento de Sabrina. Con pasos vacilantes, María entró al edificio y subió las escaleras. Cada escalón parecía pesar una tonelada, cargado con el peso de su dolor y su traición. Finalmente, llegó frente a la puerta y, con mano temblorosa, tocó el timbre. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad hasta que la puerta se abrió, revelando a una Sabrina sorprendida. ¿María? ¿Qué ha pasado? «Estás empapada», exclamó Sabrina, su voz llena de preocupación. María, incapaz de contener más sus emociones, se derrumbó en los brazos de su amiga. «Se acabó, Sabrina. Todo se acabó», sollozó. Sabrina la abrazó con fuerza, guiándola hacia el interior del apartamento. «Ven, siéntate. Cuéntame qué ha pasado», dijo suavemente, mientras le ofrecía una toalla.
Entre lágrimas y palabras entrecortadas, María relató la escena que había presenciado, la traición de Carlos y Lucía. Sabrina escuchaba en silencio, su rostro una mezcla de shock y compasión. No puedo creerlo, murmuró Sabrina finalmente. ¿Cómo pudieron hacerte esto? María levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. No lo sé, Sabrina. Creí que los conocía. Creí que me amaban. Sabrina tomó las manos de María entre las suyas. Escúchame, María. Tú no tienes la culpa de nada. Ellos son los que te han fallado, no tú. Pero, ¿y si hice algo mal? ¿Y si no fui suficiente?, preguntó María, su voz quebrada por la duda. No, dijo Sabrina con firmeza. No te atrevas a pensar eso. Eres una persona maravillosa, María. Ellos son los que no te merecían. María asintió lentamente, absorbiendo las palabras de su amiga. De repente, una nueva determinación brilló en sus ojos. Tienes razón, dijo, secándose las lágrimas. No puedo dejar que esto me destruya. Necesito empezar de nuevo. Sabrina sonrió suavemente. Y lo harás. Estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. En ese momento, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de Carlos, suplicando perdón y pidiendo hablar. María miró el mensaje por un largo momento, su dedo flotando sobre la pantalla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sabrina, observando atentamente. María tomó una respiración profunda y, con un movimiento decidido, borró el mensaje. Empezar de nuevo, dijo con una voz que mezclaba dolor y determinación. Mientras la lluvia continuaba cayendo fuera, María sintió que algo dentro de ella cambiaba. El dolor seguía allí, profundo y punzante, pero junto a él nacía una chispa de esperanza. Una esperanza de que, tal vez, este final podría ser el comienzo de algo nuevo y mejor. Lo que María no sabía era que su decisión de esa noche pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino las vidas de todos a su alrededor. El destino tenía planes inesperados para ella, y este era solo el primer paso en un viaje lleno de sorpresas, desafíos y, quizás, un nuevo amor que superaría todas sus expectativas. El amanecer encontró a María sentada en el balcón de Sabrina, con una taza de café caliente entre sus manos temblorosas. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraban sin ver el horizonte que se teñía de rosa y naranja. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sabrina suavemente, uniéndose a ella en el balcón. María suspiró profundamente. Como si hubiera despertado de una pesadilla, solo para darme cuenta de que la pesadilla es real. Sabrina puso una mano reconfortante en el hombro de su amiga. Lo sé, pero recuerda, esto también pasará. Eres más fuerte de lo que crees. En ese momento, el teléfono de María vibró con una llamada entrante. Era Carlos. María miró la pantalla, su corazón latiendo con fuerza. ¿Vas a contestar?, preguntó Sabrina, su voz llena de preocupación. María cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Tengo que hacerlo. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas. Con manos temblorosas, contestó la llamada y puso el altavoz. María, por favor, déjame explicarte, suplicó la voz de Carlos. No hay nada que explicar, Carlos, respondió María, su voz sorprendentemente firme. Lo vi todo con mis propios ojos. Fue un error, un terrible error. Te amo, María. Por favor, dame otra oportunidad. María sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez, eran lágrimas de determinación. No, Carlos. Lo que teníamos se acabó. No puedo confiar en ti nunca más. Pero María, podemos arreglarlo. Haré lo que sea necesario. Es demasiado tarde, dijo María, su voz quebrándose ligeramente. Adiós, Carlos. Y con eso, colgó la llamada. Un silencio pesado cayó sobre el balcón. Estoy orgullosa de ti, dijo Sabrina suavemente.
María asintió, sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Es el fin de una etapa, pero también el comienzo de otra. En ese momento, el teléfono de María volvió a sonar. Esta vez, era un número desconocido. Con curiosidad, contestó. «Hola. ¿Señorita María González?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo. Le hablo de la empresa Nuevos Horizontes. Hemos revisado su solicitud y nos gustaría ofrecerle el puesto en nuestra sucursal de Barcelona. ¿Sigue interesada?». María sintió que su corazón daba un vuelco. El trabajo en Barcelona, aquel que había descartado por quedarse con Carlos. De repente, se dio cuenta de que el universo le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. «Sí», respondió con firmeza, una sonrisa formándose en sus labios. «Sí, estoy muy interesada». Mientras escuchaba los detalles, María sintió que una ola de emoción la invadía. Era como si el mundo se abriera ante ella, lleno de nuevas posibilidades. Al colgar, miró a Sabrina con una mezcla de emoción y miedo. «Me voy a Barcelona», anunció. Sabrina la abrazó con fuerza. «Es tu oportunidad de empezar de nuevo. Ve y conquista el mundo, amiga mía». Mientras el sol se alzaba completamente en el cielo, María sintió que su corazón se llenaba de una esperanza renovada. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para enfrentarlos. Lo que María no sabía era que su decisión de ir a Barcelona no solo cambiaría su vida, sino que la llevaría a un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. El destino tenía preparada una sorpresa que ni siquiera ella podía imaginar, una aventura que la llevaría a redescubrirse a sí misma y a encontrar un amor más fuerte y verdadero que cualquier cosa que hubiera experimentado. Millonario dejó a su esposa por una joven, un año después, la encontró en el parque con gemelos. Elena, su esposa de 15 años, entró en la habitación con una sonrisa cansada. «Cariño, ¿vienes a cenar?», preguntó con voz suave. Rafael ni siquiera se volteó. «No tengo hambre», respondió secamente. Elena se acercó, colocando una mano en su hombro. «Rafael, ¿qué pasa? Últimamente estás tan distante». Él se apartó bruscamente, como si el toque le quemara. «¿Qué pasa?». «Pasa que estoy cansado, Elena. Cansado de esta rutina, de esta vida que se ha vuelto tan predecible». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Pero, ¿qué dices? Tenemos una vida maravillosa juntos». Rafael se giró, enfrentándola con una mirada fría. «¿Maravillosa? ¿Es esto lo que llamas maravilloso? Cada día es igual al anterior. Ya no eres la mujer de la que me enamoré». Las palabras cayeron como un puñal en el corazón de Elena. «Rafael, por favor, no digas eso. Podemos arreglarlo, podemos». Pero Rafael ya no escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, con alguien más. Sabrina, la joven que había conocido en su oficina, con su risa fresca y su energía contagiosa. Ella representaba todo lo que sentía que le faltaba en su vida. «Se acabó, Elena», dijo finalmente, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Me voy. Ya no puedo seguir con esta farsa». El mundo de Elena se derrumbó en ese instante. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a su marido, el hombre que amaba más que a nada en el mundo, alejarse de ella sin mirar atrás. «¿Cómo puedes hacerme esto?», susurró entre sollozos. «¿Cómo puedes tirar por la borda todos estos años juntos?». Pero Rafael ya había tomado su decisión. Con pasos firmes, salió del estudio, dejando tras de sí los restos de un matrimonio destrozado y una mujer con el corazón hecho pedazos. En ese momento, mientras el silencio invadía la mansión, nadie podía imaginar las consecuencias que esta decisión tendría en sus vidas. El destino, como siempre, tenía sus propios planes para Rafael y Elena. El eco de los pasos de Rafael resonaba en el pasillo mientras se alejaba, dejando a Elena paralizada en el estudio. Su corazón latía con fuerza,
como si quisiera escapar de su pecho para seguir a su marido. Con manos temblorosas, se aferró al escritorio de caoba, intentando mantenerse en pie. «Rafael, por favor, no te vayas así», susurró, aunque sabía que él ya no podía oírla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, con los ojos nublados por las lágrimas, se dejó caer en el sillón de cuero. Su mente era un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Por un momento, el corazón de Elena dio un vuelco, pensando que tal vez Rafael había recapacitado. Pero no, era él, sí, pero con una maleta en la mano y una mirada fría que ella nunca antes había visto. «Elena», dijo con voz firme, «necesito que entiendas que esto es definitivo». Ella se levantó, acercándose a él con pasos vacilantes. «Pero, ¿por qué, Rafael? ¿Qué he hecho mal? Dime, por favor, ¿cómo puedo arreglarlo?» Rafael soltó un suspiro de exasperación. «No hay nada que arreglar. Ya no eres la mujer que conocí. Te has vuelto aburrida, predecible. Necesito más en mi vida». Cada palabra era como una puñalada para Elena. ¿Aburrida? ¿Predecible? ¿Después de todo lo que hemos vivido juntos? Rafael, por favor, piensa en nuestro amor, en nuestros planes. «Basta», gritó él, sorprendiendo a ambos con la intensidad de su voz. «Nuestro amor se acabó, Elena. Ya no siento nada por ti. He encontrado a alguien que me hace sentir vivo de nuevo». El mundo de Elena se detuvo en ese instante. ¿Alguien más? ¿Me has estado engañando?» Rafael no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Elena sintió que le faltaba el aire, como si una mano invisible le apretara la garganta. «¿Quién es?», logró preguntar entre sollozos. «Eso no importa», respondió él, evitando su mirada. «Lo que importa es que me voy. Esta es nuestra última conversación como marido y mujer». Elena, desesperada, intentó acercarse a él, pero Rafael retrocedió. «Por favor, no hagas esto más difícil. Es mejor así». Con estas palabras, Rafael se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Elena, en un último intento desesperado, gritó: «Rafael, ¿y qué pasa con nuestros sueños? ¿Con la familia que queríamos formar?». Él se detuvo por un momento, con la mano en el pomo de la puerta. Sin voltear, respondió con voz fría: «Esos sueños ya no son míos, Elena. Adiós». La puerta se cerró tras él, dejando a Elena sola en la inmensidad de la casa que una vez compartieron. El silencio que siguió fue roto solo por sus sollozos desgarradores, mientras se daba cuenta de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Afuera, la noche había caído por completo, como un presagio de los oscuros días que aguardaban a Elena. Mientras tanto, Rafael se alejaba en su auto, hacia un futuro incierto, sin saber que el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El rugido del motor del auto de Rafael se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio sepulcral en la mansión. Elena, aún de pie en el vestíbulo, sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. Sus piernas temblaban, amenazando con ceder en cualquier momento. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia la sala de estar, sus ojos recorriendo las fotografías que adornaban las paredes. Cada imagen era un recuerdo punzante de la vida que acababa de perder. Se detuvo frente a una foto de su boda, sus dedos temblorosos acariciando el rostro sonriente de Rafael. «¿Cómo pudiste?», susurró, su voz quebrándose. «¿Cómo pudiste tirar todo por la borda?». Las lágrimas, que había logrado contener hasta ese momento, comenzaron a fluir libremente. Elena se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta emocional. El tic-toc del reloj en la pared parecía burlarse de ella.